en Números capítulo número 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Luego Jehová dijo a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oídme ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sus sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que reunió a María con ellos. Después el pueblo partió de Arot y acamparon en el desierto de Parán. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos das. Esta palabra que alimenta nuestra alma y que nos trae vida. Gracias, Señor, por traer el consuelo y por traer la vida y por traer esa gracia sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a practicar, Señor, la generosidad. Ayúdanos, Padre, a refrenar nuestra lengua y a no impulsar algo que tenemos en el corazón para herir, para golpear, para dañar a otra persona. Por favor, te ruego que nos ayudes y nos bendigas en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, nuevamente. Quiero hablar bajo este tema: el peligro de la murmuración y el chisme. La verdad que estamos en tiempos bien difíciles, tiempos que todo se aglomera y parece ser de que todo viene sobre la vida de los seres humanos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto no solamente hermanos irse de la iglesia, sino familias mismas quebrarse? Hemos visto hijos heridos, padres dañados, amigos quebrados por este rumor, por esta murmuración y por este tipo de cosas que a veces los humanos cometemos sin saberlo. La palabra del Señor nos habla en Proverbios capítulo 16, versículo 28. Dice que el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es de notar cómo vive la humanidad en este tiempo. En la Biblia, en el capítulo 12 de Números, encontramos a 2 personajes familiares de Moisés, hermanos en carne, murmurar contra él mismo. Lastimosamente él había tomado aquella persona, aquella mujer morena, una mujer cusita, y ellos estaban en desacuerdo. El desacuerdo estaba rompiendo las ligaduras de amor. Mire qué difícil es, no, hermanos, mantener aun con el desacuerdo, seguir amando. Y eso es lo que yo quiero dejar claro ahora. Yo puedo estar en desacuerdo contigo, tú puedes estar en desacuerdo conmigo, pero que estas cosas de desacuerdo no nos lleven a romper los lazos de amor o a hablar en contra de una persona. Porque no todos, hermanos, tenemos la misma idea y no todos tenemos la misma visión. Por eso es importante amarnos, pero sí todos podemos amarnos
y todos podemos respetarnos. Hay diferentes ideas, diferentes cosas. Y aquí dice la palabra que aquellos comenzaron a murmurar y dijeron, no hombre, este Moisés está muy mal. Y comenzaron a hablar contra el siervo del Señor. Y dijeron, ¿acaso solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? Y quisieron exaltar su ego al murmurar en contra del siervo del Señor. El problema de la murmuración era que alrededor de María, de Aarón, había más gente del pueblo. Y al haber gente del pueblo, era rápido, hermanos, que esto se propagara. Esto es más que el coronavirus, es más que una pandemia. El chisme muchas veces corre a gran velocidad, más que un huracán. Tiene cientos de nudos de fuerza en vientos destructivos que puede dañar el corazón de una persona. ¿Cuántos ministros, cuántos hermanos, cuántos gente inocente dentro de la iglesia ha sido golpeada? A veces sí hemos tenido la culpa y esa hay que aceptarla y admitirla, hermano. Pero qué tremendo es cuando te imaginas, cuando piensas y cuando vas contra alguien arremetiendo y esta persona está bien delante del Señor. Es un grave problema porque Dios es defensor del justo. Dios es defensor del que anda bien. Dios es defensor del pobre y de la viuda. Y a veces nuestro pensamiento humano nos engaña y nos lleva a pensar que aquellas vidas no sirven para nada. Yo quiero llamar hoy la atención al pueblo del Señor, que antes de hablar, hermanos, analicemos en nuestra mente lo que vamos a decir. La Biblia dice que el hombre sabio sea presto para oír, pero tardo para hablar. Esto es muy importante en la vida de un evangélico. Yo no me puedo llamar un hijo de Dios si trato cada día de encender polémicas, de encender pleitos, de llevar cosas contrarias. La Biblia nos habla en Proverbios 11:13, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel todo lo guarda. Si yo me doy cuenta de algo, que quede en mi corazón. Claro que no tenga nada que ver contra otras cosas, amén. Pero si alguien habla de alguien por algún motivo, uno ora al Señor para que Dios ayude. El que anda en integridad, dice el Salmo 15, versículo 2 y 3, hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Por eso es importante cuando alguien nos cuente algo, acuérdate que en medio de todo esto está el Señor. Porque Él, hermanos, el Dios de la gloria estará ahí. No dejará que nosotros, hermanos, estemos sufriendo porque Dios va a defender nuestra causa. Pastor, ¿cómo es esta situación? La situación es que Dios defiende a cada uno de aquellos que ama. Y dijeron, ¿acaso no solamente a través de Moisés podría hablar el Señor? ¿Y acaso nosotros no hemos predicado también? ¿Acaso nosotros no hemos dirigido esta obra también? ¿Acaso nosotros no hemos hecho esta obra también? ¿Por qué solamente a través de Moisés? La Biblia dice en Proverbios 11:9, voy a estar citando algunos versículos. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Lo voy a repetir de nuevo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Que Dios nos llene de paz, de entendimiento en nuestra mente y corazón. Y que en vez de ser un taller del enemigo en pensamientos dañinos y malos, podamos tener reconocimiento de los demás. En este caso, María y Aarón estaban subestimando a su hermano Moisés, el gran líder, el hombre de Dios. El hombre de Dios, póngase que el hermano que tú criticas no es un pastor, no es un evangelista, pero pertenece al cuerpo de Cristo. Jesús es lavado con la sangre del Cordero. Es redimido por la sangre preciosa del Dios de la gloria. El versículo 3 del capítulo 12 de Números dice, y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. El problema de hablar de alguien que es humilde es algo catastrófico, hermano. Lo puede pasar por alto el amigo o la amiga, pero vendrá un día en que Dios pagará y sentiremos de dónde viene el golpe. Porque, hermanos, es importante cuando estamos en problemas registrar nuestros archivos.
ver qué es lo que hemos hecho. A veces decimos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué estoy pasando esta tribulación? ¿Por qué mi niña, por qué mi niño se están portando de esta manera? Vayamos un poquito al historial de algunos años atrás y miremos cómo fuimos murmuradores. Hermanos, golpeamos, herimos, reunimos en grupo para hablar del pastor, para hablar del hermano, para hablar del sutano, para hablar del que pecó, para herirlo con nuestras palabras. El propósito de nosotros no es golpear ni herir, es encomendarle a Dios la causa de cada persona en el nombre del Señor. Y esa es recomendación para todos. A mí no me tiene que exigir nadie ser bueno, tengo que luchar por ser bueno. Aunque no alcance la posición de bueno, porque bueno solo Dios, pero lucharé en la perfección cada día. Salmos 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Porque todos nosotros podemos ser extraordinariamente poderosos en el espíritu, poderosos en grandes cosas. La gente puede tenerlos en fama, pero a la hora de que cometemos un error de murmurar y golpear, herir y levantar un falso testimonio, hermanos, vamos a lamer el polvo, porque quien va a permitir todo esto es el Señor. Más cuando se hace contra un hombre que es justo, una mujer que es justa. ¿Cuántas mujeres se han ido de nuestra iglesia? ¿Cuántas mujeres han abandonado, hermanos, el podio del cristianismo? Porque hubo alguien que los lanzó y los tiró fuera por la lengua y por la murmuración. Yo no estoy diciendo que sea el caso suyo, pero este tema que estoy hablando suele ser que nadie se hace cargo. Y todos dicen, está dura la palabra. Hoy le habló a los chismosos, pero nosotros en realidad, los humanos, no nos hacemos cargo de las veces que hablamos del hermano. Cuando cargamos ese odio en el corazón y rápidamente decimos cosas que dañen al amigo, al hermano, al vecino, al familiar, al miembro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo recomienda a Tito y le dice, Tito, mira, hay muchos problemas en la iglesia. Quiero recomendarte algo, le dijo el apóstol Pablo. Y en Tito capítulo 3, versículo 2 dice, enseñe a las mujeres mayores que puedan enseñar a los demás, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Enseña a los diáconos, enseña a los ministros, enseña a los que tienen privilegio, enseña a los que dicen ser parte de mi cuerpo, que anden en pos de mí y que a nadie difamen, que no sean pleitistas, pendencieros, sino que sean amables, mostrando toda mansedumbre, no solo con un grupo, para con todos los hombres. Léalo en su Biblia y búsquelo ahí. Tito capítulo 3, versículo 2. Este es un cáncer que está matando nuestra comunidad. ¿Por qué se levanta y se amotina la gente? ¿Por qué se destruyen tantos reinos, imperios? ¿Por qué se acaban grandes empresas? Porque la Biblia dice que la lengua es como un pequeño fuego que cuando se enciende, hermanos, en una montaña enciende un gran bosque y nadie lo puede parar. El chambre comienza pequeño, la murmuración comienza pequeña. No me gusta esa hermana, siento que me cae mal, a mí me late que hay una espina en ella. Y comienza el diablo a enviar un espíritu de sospecha, un espíritu terrible de pensamientos contrarios. Que Dios nos ayude, estimada iglesia, y que Dios nos guarde de todo peligro. Éxodo 23:1 dice, no admitirá falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Jamás vamos a concertar con el impío para hablar falsedad. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que juez. Esta palabra de hoy es una palabra que Dios con amor y gracia nos quiere compartir para que nuestra vida, para que nuestro corazón sea mejor, para que el Dios de la gloria nos impulse a caminar en su bondad y en su amor, para que vivamos una vida sana en el Señor, hermanos.
A veces tenemos envidia de los demás. Tenemos envidia de todo el mundo, hermano. Si alguien Dios lo ha levantado, déjalo. Si alguien, hermano, Dios lo ha puesto en un lugar, déjalo. Ya no estés tirando, ya no estemos golpeando, ya no estemos, hermano, tirando. Más que todo a veces cuando somos hermanos en Cristo Jesús. Proverbios 26:20 dice esta palabra. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Qué bonito es ver, hermanos, gente que recibe una llamada de teléfono, o que recibe una amenaza, o que recibe una falsa acusación, pero él está lleno del Espíritu Santo y dice, no, yo no me voy a dejar llevar por esto. Qué bonito es que aquel calla y se calme y pueda decir yo no soy leña. Yo no soy carbón, yo no soy leña, yo no soy gasolina. Yo no puedo, hermanos, aleluya, que esto arda más. Yo soy hijo de Dios. Soy el extinguidor de chismes. Y no importa si hablaron contra mí o contra ti, me callaré. Porque el problema es que a veces callamos y no le decimos nada al que nos está, hermanos, haciendo la guerra, pero se lo contamos a todo el mundo y aquellos tienen lazos y amistad con él y se revuelve la misma situación. Te recomiendo el día de hoy que cualquier cosa se la lleves al Señor. Cualquier cosa. Porque si tú te crees religioso y te crees que eres hijo de Dios, entonces vamos a hacer lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es mentira. Es falsedad lo que predicamos, lo que decimos. 100 bocas se pueden abrir contra mí, pero si Dios está de mi lado, Él va a juzgar mi causa. Pero si yo trato de defenderme a mí mismo, las cosas van a ir de mal en peor. En la porción que leímos, dice que aquellos hablaron en contra de Moisés. Y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres. Y él se quedó callado. Entonces, al quedarse callado, vino la intervención de Dios. Y Dios llamó a los tres. Va a haber un momento que Dios va a enviar justicia y va a llamar a los tres. Va a traer al chismoso, al victimario y a la víctima. Y los va a confrontar. Y estos temas, hermanos, son bien especiales. Yo creo que cada uno de nosotros debe ser fiel y aceptar. Cuando hemos herido, cuando hemos golpeado, cuando hemos acusado, debemos de tener el pantalón o la falda bien puesta para asumir la responsabilidad. Dice que luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Eran obedientes, pero chismosos. Amaban al pueblo, pero murmuradores. Ahora Dios tenía que trabajar con ellos y el trabajo de Dios, hermano, muchas veces en unos es duro. Porque a veces delante del fulano nos quejamos y nos excusamos y nos negamos, pero delante de Dios no. Porque Él, el Dios de la gloria, no va a jugar con nosotros. Y dice que Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Dios estaba ahí. Acuérdense que cada vez que el Hijo de Dios habla, Dios está ahí. Acuérdense que Dios camina con nosotros, Dios está ahí. Cuando hacemos lo bueno y cuando hacemos lo malo, Dios está ahí. Siempre Dios estará con nosotros, aleluya. Y estará viendo nuestra causa, lo bueno y lo malo. Y le dijo, oí ahora mis palabras, versículo 6. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, Jehová le va a aparecer a él en visión, en sueños, y hablaré con él. No hacia mi siervo que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová.
¿Por qué pues tuviste o no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Yo quiero preguntar en este día, cuando nosotros criticamos y hablamos de alguien, si hay miedito en el corazón todavía es porque hay un poquito de Dios. Pero cuando lo haces desenfrenadamente es porque Dios ya no está ahí. Nos hace falta Dios, nos hace falta la búsqueda. Y la carne ha tomado control y dominio y ahora el enemigo está siendo causante de destruir primero nuestra vida. Porque nadie que sea buen cristiano y hable de otro se siente bien. La persona que es hija de Dios de verdad, te lo digo hermano, y si algo malo hizo no va a poder dormir hasta que le pide perdón a Dios y a su prójimo, porque es la única manera de sanar nuestra alma, reconociendo nuestros actos, aleluya, y pidiendo perdón a Dios y al que hemos ofendido. Mire lo que dice el Salmo 41:5. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando cuándo morirá y cuándo perecerá su nombre. Los enemigos de nosotros están deseando la muerte, pero es feo que un hermano diga cuándo va a morir cuándo se le va a acabar esa alegría. Y estemos esperando la caída del hogar, del matrimonio, de la familia. Y estemos esperando el desastre en la familia, hermano. Esto no puede ser en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Acuérdese, hermano, que si nos está pasando algo, el hecho de que yo esté pasando problemas, el enemigo no tiene por qué minar mi corazón y ver aquel árbol caído de mi vecino y diga, también él se va a ir conmigo y va a sufrir esta misma miseria. No puede ser, porque nosotros sabemos que tenemos un Dios de poder y a ese Dios servimos. Y nuestro corazón debe de estar cerca del Dios de la gloria siempre para hacer su voluntad. Mire lo que dice el versículo 9, que la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Aarón y contra Moisés. ¿Quiénes eran ellos? Grandes elementos. Uno de los profetas dice que 3 ministros levantó Dios para Israel: Moisés, Aarón y María. Eran de la cúpula, de la cabeza del pueblo de Israel. Pero es que Dios no tiene niños favoritos, hermano. Dios no le da facultad a nadie para hablar. Yo como pastor no puedo hablar mal de ti, ni tú puedes hablar mal de mí. Aquí no es porque yo tenga rango, porque soy la esposa del fulano, del mengano, porque soy el esposo de la sutana. No, a nadie le da autoridad el Señor, a nadie. Porque el dueño de la obra siempre será, siempre será, siempre será el Señor. Y nosotros solo somos sus súbditos, siervos suyos, amados en Cristo Jesús. Se encendió la ira. Cuando la ira de Dios se enciende, hermano, no hay quien pare ese juicio. Ahí no hay quien se meta. A veces oramos por el hermano, Señor, sálvalo. Señor, quítale esta lucha. Señor, mire esta prueba de este varón, de esta hermana. Y Dios dice, allá en lo profundo, ya no ores por ellos, porque yo los tengo en jabón a estos hermanitos por haber hecho y quebrantado la ley. Por eso los he puesto en jabón, en jaque, en miseria. Cuando tú luchas en tu hogar y estés pasando pruebas y sientas que las pruebas son por tu culpa, ¿por qué le vas a echar culpa al hermano, a la hermana? ¿Por qué vas a hablar del otro? O cuando tu hogar esté bien y el otro esté mal, ¿por qué vas a esconderte tras la cortina de tu bienestar en tu familia para atacar a otro? Yo creo que es el tiempo de amarnos, así como amas a tus hijos, así como amas a tu familiar, amarnos en la vida cristiana y poder hacer una obra gloriosa en el Señor. ¿Qué le pasó a Aarón? ¿Qué le pasó a María? Ellos hablaron y dijeron, esto se quedó así nomás. Para los hombres las cosas pueden quedar así nomás, pero para Dios no. Escuche lo que dice la Biblia, hermanos. Y dice el versículo 10, que la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Hermanos, ¿cuántos de nosotros caminamos en la vida con traje, corbata, buenos zapatos, apariencia de santidad, pero leprosos? María quizás tenía el pandero en su mano lista para adorar. Su vestimenta, hermano, de una mujer de Dios ahí estaba, pero leprosa.
Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? El corazón solo lo conoce el Dios de la gloria. Él es el que conoce nuestra vida. Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dios nos libre, hermano, de hablar falso testimonio ni contra el pastor. Yo he oído mucha gente diciendo, todos los pastores son malos, cuidado. Todos los hermanos nos sirven, cuidado. La hermana fulana, cuidado. A nosotros debe de haber un freno, un refrenillo en la lengua. Para cada vez que se nos venga un pensamiento, átelo. La Biblia dice, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Así derribaremos argumentos, así derribaremos potestades, así derribaremos, hermanos, toda la artimaña del enemigo, porque en mi lengua, como ministro, a María se le vio feo, a Aarón se le vio feo. Qué terrible, hermanos, es que tengamos posición de guías espirituales, pero se nos ve feo el hablar mal de otros, se nos ve feo, muy mal. Una de las cosas que he aprendido en la vida es el no hablar mucho. A veces uno está en la ruedita de la gente o texteando por estos medios, porque por estos medios de comunicación nos podemos acabar la gente, pero hay de aquel que hable mal contra su prójimo. Oiga lo que dice la Biblia en Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios, ese es prudente. Póngale un freno a sus labios y a su lengua, como dijo un pastor una vez, y esto es duro, pero bien me recuerdo yo. Digo, si usted no puede refrenar su lengua, agarre un martillo, agarre unos 3 clavos, váyase encima de un troncón, saque la lengua y clávela por unos 20 minutos. Para que se acostumbre a sujetarse. Estimado oyente, hay gente elegante en el Señor, extraordinaria, y yo digo bendito Dios por ellos. Pero hermanos, somos tan chismosos. Somos tan malos en el corazón. Somos personas tan terribles, hermanos, que a veces no sabemos, hermanos, la verdad. Y Dios dice, hoy yo quiero enviarte una palabra que cambie, una palabra que te ayude a caminar en la verdad. Debemos de entender lo que Dios quiere para nosotros. Miren lo que dice aquí en el versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. Entonces la murmuración es un pecado. El hablar del hermano es un pecado. El sospechar de alguien y hablarlo en voz alta con alguien es pecado. Es grave el pecado. Es grave la situación. Y eso es un grave problema en el día de hoy. Dios quiere que refrenemos nuestra lengua. Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento que tengamos, para que pueda impartir gracia a los oyentes, a los que escuchan, hermanos. Así tú puedas escuchar que alguien se está acabando a otro. No te metas con ellos. No hagas alianza con el chismoso, porque tarde que temprano tú alcanzarás lo que viene sobre ellos. Esto es importante. La Biblia dice en Proverbios 16:28, el hombre perverso provoca contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. ¿Cuánta gente dice, yo no voy a la iglesia, pero hermano, el pastor es bueno? Sí, el pastor es bueno, pero el hermano que tiene es malo. Pero ya no dicen el hermano, sino los hermanos. Ahí todos son chambrosos. Y mire, hermano, no vayamos a generalizar tampoco,
porque no todas las manzanas están podridas. Sé que sí, una manzana podrida puede alcanzar a infectar a otras, eso sí, porque esto es como un virus, toca y se expande, pero qué bonito es que nos guardemos y nos encerremos guardando la distancia, hermanos, en el temor de Dios y poniendo la protección del Espíritu Santo, ungiéndonos con aceite, la gloria de Dios. Quizás usted no parezca de este mal. Quizás usted no hace estas cosas. Pero hermano, lastimosamente vivimos con un cáncer interno, que es la murmuración. Aquellos les dijeron: Moisés, por favor, es que Moisés no tenía nada que ver en esto. Es que Moisés no podía, hermano, ahora hacer nada por ellos, era Dios contra ellos. Es que cada vez que hacemos el mal con la lengua, quien nos pagará es el Señor. Quien estará en contra de nosotros es el Dios de la gloria. Quien estará golpeando nuestra vida, hermanos, y enseñándonos el camino es nuestro Dios. Por eso el día de hoy yo quiero decirte, estimado, que caminemos en la verdad del Señor. Y mire, hermanos, hay unas porciones en la Biblia que son extraordinarias. Extraordinarias, que nos ayudan para entender la verdad del Hijo de Dios, para entender lo que Dios quiere con nosotros, su gracia y su misericordia. Muchas veces nosotros, hermanos, caminamos lejos de Dios porque nos hace falta el estudio de la palabra del Señor. A mí me gusta lo que dice Juan 8:44. Soy de vuestro padre el diablo, dijo el Señor a los fariseos, porque queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de su propia lengua o de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Escúcheme, hermanos. Qué tremendo sería si nosotros, siendo hijos del Altísimo, vayamos a caminar como hijos del enemigo. Dios nos habla en 1 de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Imagínese hasta dónde llega la Biblia, que al ver a alguien podamos pedir por él. La Biblia no nos manda nunca a difámenlo, sáquenlo. Esto solo es orden de ministro. Eso yo les voy a explicar un día. Porque la Biblia dice que cuando veas a alguien en un problema, vas y lo ayudas. Si no quiere, vas y te llevas otros dos si no quiere. Entonces levántalo en la iglesia y di: este hombre gentil y publicano. Yo quiero que terminemos con esto en esta porción, hermanos. Yo dije que iba a ser breve y lo voy a hacer. Y el versículo 12 de Corintios 12, de número 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. El estado de María era un estado de muerte. Así puede ser el estado de muchos de nosotros. Hermanos, escudriñemos nuestra vida. El versículo 13 dice: entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego que la sanes. Qué duro es herir a alguien, hermano. Qué duro es golpear a alguien. Y a veces rodeamos tanto el altar, rodeamos tanto por allá. El camino recto es ir donde la persona y decirle: hermano, hermana, perdóneme. Pídale a Dios por mi vida. Pídale a Dios por mi misericordia.
¿Quiénes pueden caer en este error de la murmuración? Todos, desde mi persona, con todo respeto hasta usted, estimado oyente. Y a veces somos tan listos que comienza el viento a azotarnos, dándonos el pago. Y la llevamos de listo nosotros supuestamente. Y ahí está el ímpetu de la maldad golpeando. ¿Sabe hasta cuándo se va a terminar? Hasta que vayamos y pidamos perdón. Hasta que aceptemos la responsabilidad. Aarón tuvo pantalones para decirle al Señor y a Moisés: ora por nosotros. ¿Qué cuesta decir, sí, hombre, hermano, yo pensé mal de usted? Fíjese que usted me cae mal. Fíjese que usted, a mí, la verdad que a mí no me parece bien. Hermano, yo quiero que escriba este versículo, pero que lo escriba ahí en su corazón. Éxodo 23:1 dice: no propagarás el falso rumor, y no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Santiago 3:2 dice: porque todos tropezamos de mucha manera. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo todo el tiempo. Vayamos a lo que dice, y con esto yo voy a terminar. Números 12, 14. Cuando Jehová oyó las palabras de Moisés, respondió Jehová a Moisés y le dijo: mira, Moisés, si tu padre hubiese escupido, pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría María por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Una cosa buena sucede aquí y una cosa mala. Lo bueno es que tenía que pagar y Dios le da la oportunidad, 7 días, para pagar aquello. Lo otro es lo siguiente, estimado. Lo otro es lo siguiente, que todo el pueblo detuvo su marcha por 7 días. ¿Cuántos de nosotros, con nuestros chismes, con nuestros chambres, con nuestras malas actitudes, hemos detenido el andar de nuestro hogar, el andar de nuestros hijos, el andar de nuestra familia? Nuestro propio futuro lo hemos echado a perder. Hemos detenido la iglesia, hemos detenido la nación. La murmuración hoy es en todos los ámbitos. No soy político, ni me gustaría serlo, pero tampoco soy ignorante. Sé lo que se habla en los medios. Todos los gobiernos en la actualidad viven en desacuerdos. Todos. Desde este Estados Unidos de América hasta cualquier país muy pequeño como El Salvador. Todos se murmuran, se critican, se golpean, porque se perdieron los valores. Pero qué tremendo sería que los valores también se pierdan dentro de la iglesia. Y que el caminar de la obra sea detenido por los murmuradores. Aquí nos habla de humillación este versículo. María se humilló. María sabía que estaba con la lepra y estaba blanquita, consumida su piel. Y el pueblo se detuvo para esperar a María. Lo bueno es que también el pueblo se detuvo para esperar. Si alguien ha fallado, si alguien ha estado en problema, no queda de otra que esperar. Que Dios nos ayude.
Padre que estás en los cielos, muchas gracias por esta palabra hermosa. Líbranos de la murmuración. Líbranos del hablar mal de otro. Líbranos. Líbrame, Señor. Aunque yo lo vea mal, voy a orar por él. Voy a caminar hacia ti, a tu altar, para hablar a favor de mi hermano. Por favor, ten misericordia y ayúdanos, Señor. Muchas gracias.